Bien, compañeros, este es uno de, digamos, de los temas, siento yo que pesan mucho y que dicen mucho también para entender lo que sucede en este contexto bipolar en el mundo. Cuando hablo de bipolar me refiero sobre todo a la instauración del capitalismo, ¿no es cierto?, como un modelo, como un modo de producción hegemónico, pero hacia 1917 la Revolución Rusa que permite una contraposición hegemónica de un modelo de civilización distinta y un modo de producción distinto, es decir, el socialismo, ¿no es cierto? Y de eso hemos hablado. En el contexto de la Guerra Fría, entonces, tenemos que pensar, sobre todo desde que termina la Segunda Guerra Mundial, para entender este contexto de la Guerra Fría, pensar entonces en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el combate que hacen los aliados contra la Alemania nazi, sobre todo, ¿no es cierto?, contra Italia, contra Japón, los países que estaban en pleno desarrollo del nacionalsocialismo y que habían perdido también la guerra. Recuerden que una de las cuestiones más importantes precisamente que habíamos visto en el periodo entre guerras era la formación de sociedades que estaban digamos, generando ideológicamente esto que llamamos nosotros el el imperialismo, pero concomitantemente unos países que cuestionaban la lógica liberal, tanto la derecha como la izquierda, y dentro del rango de la derecha encontramos a los países que adhieren al fascismo o que adhieren al nacionalsocialismo, ¿no? Pero además con un movimiento de masas muy, muy importante y muy fuerte adherido a esta ideología que, como habíamos visto, es básicamente una innovación siguiendo a Robert Paxton del siglo XX. Cuando volvemos a Hobsbawm a estudiar este proceso de Guerra Fría, nosotros debemos tener en cuenta entonces el periodo histórico que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, en 1991. Todo este periodo, es decir, de 1945 hacia adelante, tiene que ver con este periodo de Guerra Fría, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes que se marcan, ¿no?, en este momento, en este periodo de Guerra Fría, es que no solamente las acciones concretas de guerra, ¿no es cierto?, es decir, las invasiones, los ataques, van a ser elementos que nos permitan a nosotros decir que se ha desatado una guerra. Entonces, para categorizar lo que significa la Guerra Fría, es importante el concepto que Thomas Hobbes nos da. Y él nos dice que la guerra no es solamente un combate o solamente batallas, ¿no?, o la acción en sí misma de la lucha, sino un lapso en el que hay la voluntad de entrar al combate. Y precisamente eso define la Guerra Fría. Cuando estamos hablando particularmente de este momento histórico, estamos diciendo que no hubo un combate entre los países que conducían el capitalismo, de la línea capitalista o del socialismo, es decir, que no hubo un enfrentamiento directo entre los rusos, entre los soviéticos ni entre los norteamericanos, pero que esa fue una posibilidad que estuvo latente. Y aunque el combate no se realizó entre estos países, ¿no?, que conducían los dos polos en el mundo, dos polos de civilización absolutamente equidistantes y antagónicos, por otro lado estaban los países que eran parte de estos dos bloques, es decir, países que habían adherido al socialismo soviético y países que habían adherido también al capitalismo conducido por Norteamérica. Entonces, tienen los países satélites, Hobsbawm los llama así a los países satélites que están en uno u otro bloque y a los países que conducen los bloques. La Guerra Fría entonces no es una conflagración entre los países que conducen estos dos bloques, sino entre los países satélites que están en los dos bloques. Entonces, en los países conductores, ¿no?, de dos modos de civilización distintos está la permanente voluntad de entrar en combate. Y a esto le definimos la Guerra Fría.
No queremos decir, sin embargo, que estos países que adherían a los bloques no habían entrado en combate, más bien ya vamos a hacer un recuento de lo que había sucedido, de los eventos que son emblemáticos en la Guerra Fría. Y esto más o menos nos permitió que una buena parte del tiempo, ¿no es cierto?, el escenario sea precisamente un escenario de guerra por otros medios, también que redunda en territorios que no los vamos a mencionar hoy, como el continente americano, ¿no es cierto? La Guerra Fría se extiende también a los países dependientes del capitalismo dependiente, aun cuando no hayan formado parte de los bloques socialistas o los bloques capitalistas de manera directa. Entonces, esta Guerra Fría, a través de algunas estrategias militares y políticas, también se traslada a nuestro país y a el continente americano, entre otros continentes, ¿no es cierto? ¿Qué sería, uno pondría aquí como una pregunta para poder entender este tema? Y una de las preguntas centrales que nosotros debemos hacer es si realmente la Tercera Guerra Mundial se hubiera desatado, ¿qué consecuencias hubiéramos tenido? ¿No? Esta es una pregunta bien importante. No negamos entonces la voluntad de lucha, sino lo que estamos haciendo es preguntándonos u observando qué es lo que pudo haber pasado si la Tercera Guerra Mundial podía organizarse, ¿cierto? Entonces, para esto es bueno pensar todo lo que sucedió ya en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial se habían utilizado mecanismos que permitieron demostrar el poderío de las potencias a través del armamento nuclear, por ejemplo. Entonces, la Tercera Guerra Mundial, de haberse desatado, ya no hubiera tenido las mismas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primera y Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos un promedio de 20 millones de víctimas en la Primera Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, unas 40 millones de víctimas, eso, digamos, siendo así eh, muy cuidadosos con los datos que damos, porque probablemente nosotros podríamos estar hablando de más víctimas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Recuerden ustedes todo el horror de los campos de concentración y del Holocausto. Eso nos permite pensar que el número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial no solo que se duplica. Entonces, cuando nosotros referimos esto, podemos contestar a esta pregunta que hacemos diciendo que una buena parte de la humanidad hubiera estado en riesgo, porque no hubiera sido una guerra convencional como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sino que hubiera sido una guerra con un avance importante de la ciencia y tecnología como para desaparecer buena parte, como les digo, de la humanidad. Y eso hace también o evita que las confrontaciones militares, que la guerra se desate, ¿no? En este periodo de Guerra Fría. Y que se desate también ahora. Por eso las estrategias de combate ahora, aunque no son estrategias de lucha per se, sí son a través de las políticas económicas, ¿no? Es decir, a través de políticas económicas también nosotros podemos evidenciar la voluntad de guerra. Lo que está pasando ahora con el gobierno del Ecuador es uno de los indicadores que nosotros tenemos para decir, hay ahora una voluntad de guerra, por supuesto, porque hay una voluntad de sometimiento. Digamos, un nivel de desempleo altísimo, un nivel de precarización muy alta, la salud pública desbaratada, ¿no es cierto? Una salud pública inservible prácticamente, la gente muriendo en un contexto de pandemia, la corruptela, ¿no es cierto? Los robos en este gobierno del erario público. Es decir, son elementos que nos permite a nosotros pensar efectivamente en un escenario de guerra, pero por otros medios de los gobiernos. Y esto fue lo que, este indicador que vemos actualmente en el gobierno ecuatoriano, lo podemos mirar, digamos, a una mayor escala con el resto de países que intervienen en ambos bloques, ¿no es cierto? Entonces, la singularidad, dice Hobsbawm, en este proceso de Guerra Fría, en este periodo, en este lapso, es básicamente que aunque sabíamos que había voluntad de combate, también sabíamos que no había el peligro de la inminencia de la guerra por las consecuencias
que traería estas, ¿no? A los niveles que estábamos planteando. Entonces, lo que podemos ver es un país que conduce el imperialismo, como es Norteamérica, de alguna manera preocupado por esta ampliación del bloque socialista en el mundo. Recuerden ustedes que para el 49 se hace la revolución en China, ¿no es cierto? Y para el 59 se hace la revolución en Cuba. Todo este periodo, todas estas revoluciones están, se hacen en plena Guerra Fría. Y esto, por supuesto, le va a preocupar al bloque capitalista, que está preveyendo evitar el avance, ¿no es cierto?, del socialismo por el mundo. ¿Cuáles son los hechos más importantes que nosotros podemos destacar en este periodo de Guerra Fría? Entonces, hay que referirnos al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en la que los aliados, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, triunfan por sobre Alemania, ¿no es cierto? Triunfan además frente al eje Berlín-Italia, ¿no es cierto? Berlín-Roma sería en este caso, y eso posibilita, o solo es posible, perdón, por el avance que tuvieron los aliados, ¿no es cierto?, en la reconquista de Europa, porque buena parte de Europa había sido ya conquistada por los alemanes, ¿cierto? ¿Qué sucede en este periodo? Entonces, que para 1944 se produce el desembarco en Normandía, en Francia, por parte de los aliados, y son liberadas Francia y Bruselas. Es decir, el oeste es liberado por los aliados, pero también el este es liberado por el Ejército Rojo. En última instancia, quienes determinan el fin de la guerra por esta nueva reconquista del este, sobre todo en Varsovia, es el Ejército Rojo del gobierno revolucionario de los bolcheviques, ¿no es cierto? Esto es importante y por eso la negociación del fin de la Segunda Guerra se hace en Yalta, que es un territorio de Crimea, territorio de los soviéticos. Y en esa mesa, ¿no es cierto?, donde se negocia ya el fin de la guerra, en Yalta, la conferencia de Yalta, están entonces personajes como el primer ministro británico, como quien conduce el Ejército Rojo y que conduce el Partido Comunista de la Unión Soviética, y el presidente de los Estados Unidos. Entonces, en esa mesa se sientan Churchill, Stalin y Roosevelt, ¿no? Hacia 1945. Y Stalin, en última instancia, dado que mostró una capacidad muy importante de ejercicio militar para definir la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados, dice, entonces, lo que vamos a hacer es a dividir el territorio, particularmente Alemania, respecto de lo que nosotros liberamos como Ejército Rojo y de lo que ustedes hicieron como aliados. Entonces, Alemania, ¿no es cierto?, se divide hacia el este, ¿no es cierto?, como sector soviético, y al oeste se divide Alemania para los franceses, los británicos y los norteamericanos. Entonces, el muro se construye hacia 1961, es decir, es posterior a la década del 40 de la que estamos hablando, ¿cierto? Permite evidenciar esta división entre lo que será el bloque que adhiere al socialismo y el bloque, ¿no es cierto?, estos que están acá, que adhieren al capitalismo. Y ellos, por supuesto, los aliados, me refiero, no tienen otra posibilidad que efectivamente entregar ese territorio liberado por los socialistas. Pero esto no es una alianza, porque uno pensaría, entonces el bloque socialista se sienta con el bloque capitalista para negociar este nuevo reparto del mundo, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia sustancial entre lo uno y el otro. Por supuesto que hay un ejercicio de lucha y de poder, pero es importante evidenciar que no significaba un proceso de alianza a largo plazo, un pacto a largo plazo, ¿no? De hecho, por ejemplo, los aliados, particularmente Estados Unidos, van combatiendo con Japón, ¿cierto?, para evitar
este avance imperialista que había tenido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sin incluirle a Rusia o a la Unión Soviética, porque no les interesaba que la Unión Soviética pudiera crecer en su promoción de socialismo en el mundo. Entonces evitaron su participación. Una vez se acabó la conferencia de Yalta, nuevamente las tensiones se volvieron a pronunciar, ¿no es cierto?, entre ambos bloques, tanto el bloque socialista como el bloque capitalista. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos entender en la lógica civilizatoria que estamos planteando tanto desde el bloque capitalista como el bloque socialista es que Estados Unidos estaba absolutamente dispuesto a mostrar su poderío, ¿no es cierto?, nuclear y atómico, precisamente tras las bombas atómicas que lanza, ¿no es cierto?, en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Y estas habían sido lanzadas en 1945, pero justamente para evitar el avance que los japoneses, como ya les mencioné, hacen en Pearl Harbor, ¿no?, en Hawái en 1941. En respuesta a este avance y este ataque que hacen los japoneses a los Estados Unidos lanzan las bombas atómicas Little Boy y Fat Man, ¿no es cierto?, en Hiroshima y Nagasaki. Y esto precisamente inaugura, por eso les decía en 1945, inaugura esta muestra de poderío, sobre todo con tecnología atómica y nuclear. Es que esto permite visibilizar en qué magnitud esta guerra se iba a desarrollar, ¿no es cierto? Y este es un ejercicio de una potencia feroz con todo lo que pasó en Japón, ¿no es cierto?, con estas bombas atómicas. Y este es el escenario, este es el contexto que marca la Guerra Fría, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. Pero luego hay una serie de eventos que nos permiten pensar a nosotros esta disputa que ya no está, en este caso, hecha a través del combate directo, ¿no?, del ejercicio de la lucha, sino a través de políticas económicas y tácticas militares. Entonces, el primer evento que quiero mencionar en la Guerra Fría es básicamente la creación del Plan Marshall hacia 1948, ¿no es cierto? ¿Qué significó el Plan Marshall? Fue, digamos, el sinónimo del Plan 2 en la Segunda Guerra Mundial. El Plan 2 se realiza en la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, para refinanciar a los países devastados por la Primera Guerra. Y lo mismo hace Estados Unidos con el Plan Marshall hacia 1948. Y eso significó entonces que Estados Unidos, como sucedió en la primera posguerra, se convierta en el primer tenedor de deuda mundial, ¿no? Porque pretendía restablecer el comercio. Por supuesto, esto era lo que le interesaba en primer término, restablecer el comercio entre Europa y entre los Estados Unidos, es decir, entre Norteamérica. Y eso hace que se convierta en prestamista de Francia, Gran Bretaña, ¿no es cierto?, hasta 1952, que puede sostenerse muy fuertemente, ¿no? Luego, hacia 1960 o hacia 1957 más particularmente, se va a crear esto que se denomina la Comunidad Europea, y este va a ser otro organismo ya con voz propia que les permita restablecer nuevamente las relaciones con mucho más fuerza, me refiero a las relaciones comerciales entre los países europeos, pero también con Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer evento es el Plan Marshall y la creación de una institucionalidad, ¿no es cierto?, alrededor de la guerra y del combate. Por ejemplo, se crea desde el bloque capitalista, se crea para 1949 la OTAN, ¿no?, que era la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, que era una organización que estaba trazando estrategias militares por si se presentaba algún tipo de invasión a los países capitalistas. Y por otro lado, hacia 1945 se formó la Organización de Naciones Unidas con su cuerpo de choque, ¿no es cierto?, como los cascos azules, que al principio o durante la historia siempre como hay un discurso que quiere reivindicar la participación de los cascos azules, pero básicamente era una fuerza de choque que evitaba precisamente dentro de la estrategia militar de los países capitalistas sean invadidos o
que existieran intentos de instauración de modos de producción socialista, ¿no es cierto? Pero por el otro lado también se había formado la Comecom, es decir, desde el bloque socialista se había formado la Comecom hacia 1949. Lo que hacía era, de alguna manera, instar a relaciones comerciales entre los países que estaban incluidos en este bloque. Más o menos, digamos, era una especie de institución que contrarrestaba precisamente el Plan Marshall de los Estados Unidos. Y los países que participaban en esta organización, en la Comecon, básicamente eran la Unión Soviética, por supuesto, Cuba, Nicaragua, Angola, Mozambique, Etiopía, Afganistán, es decir, los países que habían sido colonias por mucho tiempo de los países metropolitanos y aquellos que ya habían logrado su revolución, como en el caso de Cuba, Nicaragua, que también estaban organizando procesos insurgentes y sobre todo en países africanos, ¿no es cierto?, de reciente liberación colonial. La Comecom entonces se crea en 1949 y el Pacto de Varsovia se crea hacia 1955 y es el correlato, ¿no es cierto?, del lado socialista para combatir a la OTAN, ¿no es cierto?, es decir, también una organización que militarmente pueda cubrir o resguardar los intereses del bloque socialista. Paralelamente, ¿no es cierto? Como ya les había manifestado, en 1949 se organiza la Revolución China y también la Unión Soviética comienza una avanzada en el crecimiento de su industria o de su armamento nuclear. Esto es importante también mencionar en este primer evento de creación de institucionalidad que blinde al bloque socialista y al bloque capitalista, tanto militarmente como económicamente, ¿no es cierto? El segundo evento del que hablamos en la Guerra Fría tiene que ver con la Guerra de Corea que se organiza desde 1950 hacia 1953, ¿no es cierto? Y esta es una guerra en la que están participando no solo los coreanos del norte y los coreanos del sur, ¿cierto? Los coreanos del norte están siendo de alguna manera apoyados por los soviéticos y también por la República China, ¿no es cierto? Porque ya había tenido su revolución. Entonces, tras de los coreanos del norte, ¿no es cierto?, que estaban apelando precisamente a la organización, quiero ver si puedo compartir en la pantalla un mapa, permítanme hacer esto. Entonces, denme un segundito porque quiero compartir el mapa mundi para ver si podemos dar cuenta de la ubicación. Ya, ahí pueden ver ustedes entonces Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no es cierto? Corea del Norte, como les había dicho, tenía el respaldo de la República China y Corea del Sur y también de los soviéticos, por supuesto, estaban muy cercanos. Y Corea del Norte tenía el respaldo de toda la institucionalidad del bloque capitalista y tras de ellos también estaban los Estados Unidos. Entonces comienza, digamos, un combate interno, ¿no?, entre Corea del Norte y Corea del Sur, termina hacia 1953, ¿no es cierto?, precisamente para que el avance del bloque soviético pudiera trasladarse no solo ya en Corea del Norte, sino hacia Corea del Sur. Pero esto no sucede al final de 1953, sino como ustedes ven, se marca un cerco, ¿no es cierto?, que se lo va a denominar el paralelo 38, que divide precisamente a un país socialista de un país, digámoslo así, capitalista. Es decir, la Corea del Norte y Corea del Sur van a estar divididos por este paralelo 38, pero ambos con ideologías de los bloques distintos, ¿no es cierto? Este sería el segundo gran evento importante que debemos mencionar en la Guerra de Corea.
El tercer evento va a ser la guerra de Vietnam, que precisamente lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Se organiza de 1955 a 1976, y esta es una guerra importantísima, ¿no? Porque Ho Chi Minh, por supuesto, que es el líder, ¿no? Un estratega militar de quien hay que saber mucho su historia, porque vence al ejército norteamericano, además que tuvieron un proceso de expoliación muy fuerte, una expoliación colonial me refiero. Vietnam fue antigua colonia francesa, y los Estados Unidos ayudan para que los vietnamitas puedan liberarse del yugo francés, pero inmediatamente liberados de los franceses, Estados Unidos lo toma como colonia, ¿no es cierto? Y básicamente las fuerzas del socialismo, del bloque socialista a través de China y los soviéticos, apoyan a los vietnamitas del norte, mientras que los Estados Unidos apoyan a los vietnamitas del sur. Entonces se da una conflagración entre Vietnam del norte y Vietnam del sur, y a través del ejército vietnamita denominado el Vietcong, el ejército socialista, ¿no es cierto?, vencen a Vietnam del sur, y se convierte Vietnam en una república que está sosteniendo el bloque soviético, ¿no es cierto? Y lo que les quería mencionar, sobre todo en este caso, es primero que Vietnam es fruto, como les había dicho, de la expoliación del colonialismo francés y del colonialismo norteamericano más perverso, una pobreza absoluta, ¿no es cierto? Niños muertos en las calles, y eso hace que Ho Chi Minh, siguiendo las ideas revolucionarias de Marx y Lenin, organice una guerrilla denominada el Vietcong para la liberación, por supuesto, de los franceses como de los norteamericanos, y en efecto esto va ocurriendo. Y va ocurriendo en función de que se requiere una línea estratégica en lo militar para la liberación de un ejército tan potente. Denme un segundito, por favor. ¿Aló? Sí. Hazme un favor, estoy en clase ahora mismo, llámame en una hora, por favor. Listo. Entonces, la tenacidad de Ho Chi Minh había sido vencer militarmente al ejército más poderoso, digamos, del mundo en ese entonces, porque su carrera armamentística también había crecido muchísimo. Entonces, vence, por supuesto, al ejército norteamericano, y además que hay una opinión pública muy favorable eh, a través del movimiento hippie pacifista de los años 60, sobre todo, contra la invasión de los Estados Unidos a Vietnam, ¿no es cierto? Todo este movimiento, no solo en Estados Unidos, sino en Francia y en Alemania, promueven también una opinión pública en contra de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, a favor de Vietnam, pero no solo es la opinión pública lo que hace o permite que Vietnam gane esta guerra, sino también, como les enfatizaba, el conocimiento táctico y militar de Ho Chi Minh, ¿no? La construcción, por ejemplo, de infraestructura importante, la ingeniería, para poder vencer una invasión, ¿no es cierto?, en la que el enemigo no tenía que visibilizar a los vietnamitas, y la participación de la mujer es una participación ahí muy efectiva y muy importante, ¿no es cierto?, en esta época. Entonces, este sería el tercer evento. Ya habíamos dicho el primero, para sintetizar, Plan Marshall, creación de institucionalidad; el segundo, la guerra de Corea; el tercero, la guerra de Vietnam, sobre todo el triunfo del Vietcong sobre Vietnam del Sur, y tenemos una Vietnam entonces que se une al bloque socialista dirigido por los soviéticos. Y lamentablemente, hacia 1961 se crea el muro de Berlín, ¿no es cierto?, de manera física, lo que evita el avance del fascismo o de los remanentes del fascismo
hacia el este liberado por los soviéticos, pero también evita el paso de gente que vivía en el bloque del este hacia el bloque del oeste, ¿no es cierto?, conducido por los capitalistas. Luego, como quinto evento, tendríamos la crisis de los misiles desarrollada de 1961 hacia 1962. Y para esto creo que es importante recordar, ¿no es cierto? Es decir, nos movemos un poco en el mapa lo que había sucedido con Cuba, ¿no? Una vez Cuba realiza su revolución para 1959 tras el derrocamiento de Batista. Recordemos también que Cuba fue colonia española y que después fue colonia norteamericana, había sido utilizada como un burdel, el burdel de los Estados Unidos, donde se iba a jugar casino y a prostituir a las mujeres, ¿no es cierto? Estamos hablando de los norteamericanos en un ejercicio de dominio colonial sobre los cubanos, y el dictador Fulgencio Batista había dado todas las facilidades para ser un país dependiente, una isla dependiente de los norteamericanos con la misma política colonial. Frente a eso se organiza la Revolución Armada en Cuba, ¿no es cierto? Se conquista la revolución hacia 1959, pero hacia 1961, es decir, 2 años después, Estados Unidos invade la Bahía de Cochinos, lo que representaba básicamente una amenaza para derrotar al gobierno revolucionario de Castro. Frente a eso, ¿no es cierto?, frente a lo que está sucediendo en 1961, la KGB, ¿no? Es decir, el aparato de inteligencia de los rusos, informan a Cuba que los Estados Unidos tienen un plan de invasión que comenzaría precisamente con la invasión a Bahía de Cochinos, ¿no? Es decir, en 1961. Entonces, recuerden ustedes que los soviéticos y los cubanos estaban en el mismo bloque. Lo que hace Nikita Khrushchev, que estaba conduciendo el país para ese entonces, es instalar misiles de alcance medio en Cuba como parte de un acuerdo militar. Estos misiles que se instalan desde la Unión Soviética hacia Cuba son divisados por los aviones de espías de los Estados Unidos denominados U-2, ¿no? U-2. Estos aviones logran divisar, ¿no es cierto?, los misiles que se están transportando desde la Unión Soviética hacia Cuba, informan al gobierno de Kennedy, ¿no es cierto? Y el gobierno de Kennedy hacia 1962 hace un cerco aéreo a Cuba, ¿no es cierto? Advirtiéndole que si no retira los misiles, lo mismo pasa con la advertencia que le hace Kennedy a Khrushchev de que si no retira los misiles se podría instalar precisamente la guerra. Este es el hecho en que vemos con más fuerza el combate, ¿no?, que pueden tener tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Básicamente los soviéticos no mueven los misiles, es decir, dejan los misiles en Cuba, y lo que hace Kennedy es activar una alarma, que es una alarma previa ya al ejercicio nuclear o militar, de invasión nuclear o militar, la alarma denominada DEFCON 2, que era la alarma básica o una alerta máxima de guerra nuclear, ¿no es cierto? Frente a eso, Rusia evita o quiere evitar efectivamente la guerra, y entonces le dice a los Estados Unidos que si ellos no retiran, ¿no es cierto?, que si no retiran las bases militares que tenían en Turquía, entonces ellos no retirarían los misiles que tenían en Cuba. Entonces, lo que hacen los soviéticos es también ponerles contra la espada y la pared en función de que los norteamericanos retirasen entonces las bases militares turcas. Fíjense ustedes cómo nada más el Mar Negro separaría a Turquía de los rusos con una capacidad nuclear muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede aquí es que los rusos les condicionan a los norteamericanos para que retiren las bases militares turcas y ellos retirar los misiles de Cuba, ¿no? Entonces sucede precisamente eso. Al final, los norteamericanos retiran sus bases de Turquía y
los soviéticos retiran los misiles que estaban ubicados en Cuba, y eso permite, ¿no?, una instauración de una especie de política denominada el teléfono rojo, es decir, una especie de negociación entre ambos países, ¿no? Fíjense al nivel que se llegó en ese momento, ¿no es cierto? Una negociación entre los norteamericanos y entre los soviéticos para que no se produjera precisamente esta conflagración que, como les decía, tendría otras consecuencias, ¿no es cierto? Eh, la crisis económica, este sería entonces el quinto evento, ¿no?, con el que medianamente finalizaríamos. Solamente decir que este periodo de Guerra Fría se terminaría hacia 1991 con la desintegración oficial de la URSS, ¿no? Y en 1989, es decir, 2 años antes, con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Y con la reunificación de Alemania. Decir no necesariamente que los Estados Unidos o que el modelo de civilización del capitalismo haya ganado en cuanto, no sé, eh, mejora de la vida de los sectores más empobrecidos, sobre todo en la política colonial que ese mundo imperialista había comenzado, sino que es un proceso hegemónico en el que va ganando terreno los Estados Unidos. Dicho de otra manera, si bien es cierto, hacia 1991 la Guerra Fría termina con una visión hegemónica, un ejercicio hegemónico del poder de los norteamericanos y el capitalismo en el mundo, ¿cierto? Eso no quiere decir que el capitalismo per se había triunfado, porque el capitalismo tiene en su propia estructura la imposibilidad, ¿no es cierto?, de que los sectores más empobrecidos, ¿no?, puedan tener un proceso de vida de transformación, una vida digna. Por lo tanto, no podríamos hablar de un éxito del capitalismo, sino de una hegemonía del capitalismo. Ya vemos el fracaso de años y años de capitalismo desde la década de los 90. Década de los 90 que además instaura el modelo neoliberal más agresivo con Ronald Reagan y Margaret Thatcher al mando de Estados Unidos y de Gran Bretaña respectivamente. Otra de las cosas que hay que decir, si efectivamente el muro cayó y si efectivamente en el 91 se desintegra la Unión Soviética, es precisamente gracias a la penetración del capitalismo en un sistema socialista. Es decir, el sistema socialista no se pudo mantener en la línea que se hubiera querido mantener, dadas las condiciones de socialismo de guerra que vivían los soviéticos, ¿no es cierto? Es decir, las naciones capitalistas obstaculizando el desarrollo, la expansión del socialismo, de estos modos de civilización, pero por otro lado también la intensa economía de guerra que se vivía al interno. Recuerden ustedes que después de que se organiza la Revolución Rusa hacia 1921 y 22 inclusive, las guerras internas o los combates internas de las fuerzas blancas, del ejército blanco, es decir, el remanente del feudalismo ruso a través de los zares, quería echar la revolución abajo. Entonces, había una economía de guerra que no permitió efectivamente el crecimiento de este bloque socialista, aun cuando se habían creado todas estas instituciones para sostener este proyecto civilizatorio distinto. Luego también decir una cosa adicional que les había yo mencionado también respecto de la imposibilidad de hablar sobre el resto de países, lo que pasó con el resto de los continentes, lo que pasó con África, por ejemplo, lo que pasó con Latinoamérica. En Latinoamérica también la Guerra Fría se extendió a través de lo que se denominó la Alianza para el Progreso, que fueron estrategias militares de sometimiento, de golpes de Estado, de medidas ortodoxas en la economía para ajustar a los países del capitalismo dependiente que no necesariamente se habían declarado procapitalistas o prosocialistas, es decir, jugaban una especie de neutralidad. Todos estos fueron efectivamente invadidos por el imperialismo norteamericano a través de esta estrategia, como les decía, era militar, era política y era económica.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, los golpes de estados en Centroamérica, el financiamiento de los paramilitares en Centroamérica, la generación del negocio de la droga en Centroamérica o las estrategias también de dictaduras militares en nuestros países, las más feroces, digamos, en el cono sur, ¿no es cierto? Chile y Argentina, son promovidas precisamente en el contexto de la Guerra Fría y en el avance imperialista de los Estados Unidos a través de doctrinas de la seguridad nacional. Es decir, no es que ahora que estamos observando Europa, podemos decir el contexto de la Guerra Fría solo se desarrolla en Europa, sino que también nuestros continentes, tanto África, como les mencionaba, eh, pero sobre todo América del Sur y Centroamérica fueron muy golpeadas por estas estrategias que se organizan desde los años 60 hasta los años 80 y por supuesto en los años 90 con el ingreso del neoliberalismo que básicamente será un proceso en continuidad de esta política aliancista de, el crecimiento imperialista de los Estados Unidos. Solo para finalizar, y creo que sí podemos tener unos minutitos adicionales, yo quisiera mostrarles un video que resume la Guerra Fría. Permítanme compartirles el video de la Guerra Fría. Movimiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa.
El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente,
La mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Bien, compañeros, compañeras, muchas gracias. Espero que podamos encontrarnos el próximo viernes y previo a eso le entregaré a Napoleón el cronograma de cómo estaremos con la agenda académica. Napoleón. Sí, profe, disculpe, a petición de todo el curso y de mi persona también, queremos preguntarle si el día martes podríamos tener una clase adicional para la participación de algunos compañeros para igualarnos, porque suponemos que... Perdón. Dame un segundito, Napoleón, por favor, dame un Ya. segundito, disculpa. Vanessa, estoy en clase, llámame en unos 5 minutitos que termino, por favor. Gracias. Gracias. A ver, Napoleón, me estaban pidiendo tiempo para el martes. Sí, profe, el día martes en sus horas clase, para si podríamos tener una clase adicional para la participación, porque algunos compañeros no tienen nota ahí, entonces, para que todo el curso Ya, se iguale. solamente, sí, Napoleón, sí vamos a hacer eso, pero yo ya les voy a decir qué día, porque necesitamos leer un texto más, porque si no, participación de qué. Vamos a tener participación del texto de la Guerra Fría y vamos a tener el siguiente texto, que es los años dorados. Entonces, sobre esos 3 textos, o yo voy a organizar precisamente, solo me den tiempo para eso, pero sí vamos a tener un tercer encuentro, solo que probablemente no puede ser el martes porque necesitamos leer al menos los 2 o 3 textos para que podamos hacer esa participación. Listo, profe. ¿Alguien